y yo el 28 de junio del 73, el general Perón expresó siempre la idea que en Ezeiza grupos de izquierda, ciertos grupos terroristas se habían organizado para matarlo. Y a partir de ese desajuste político, empezar en la Argentina la patria socialista. Eso, el general Perón, hasta su muerte, estaba convencido de esa situación. Tal es así que se tiene que montar una pequeña unidad coronaria dentro de Gaspar Campos, pero que tuviera quienes le integraran en esa guardia la mayor certeza de que fueran gente de confianza. Y es por eso que mi padre me propone a mí, junto con otro médico, el doctor Cermesoni, ¿no es cierto?, que era del Hospital Italiano, para que nosotros hiciéramos una guardia permanente junto al general Perón las 24 horas del día, con el aparataje que se podía tener en ese momento. Ya ahí también tuvimos otro indicio de cuál era el espíritu, tanto de él como del grupo que lo rodeaba. Porque uno de los propuestos fue un destacadísimo cardiólogo, el doctor Raúl Oliveri. Pero resulta que en los antecedentes del doctor Raúl Oliveri figuraba que él había tenido por actividades de izquierda un paso por Villa Devoto detenido. Por lo tanto, inmediatamente esa propuesta fue desechada. Y ahí es donde mi padre propone que yo esté con el general Perón cuidándolo. Por un lado, la evolución del infarto que tiene el general Perón desde el punto de vista clínico fue perfecta, sin ningún tipo de complicación, salvo un evento pequeño, desagradable, que se llama pericarditis epiestenocárdica, que la tiene a las 24 horas, que tiene un matiz técnico. Cuando ocurre eso es que ese sujeto, ese paciente, ha tenido seguro un evento coronario previo anterior, que después descubrimos aproximadamente cuál fue su fecha, pero que él ignoraba haberlo tenido y que los médicos de España no nos lo habían informado. Pero la evolución cardiológica del general Perón fue perfecta, de un hombre dócil que permitía que uno lo revisara, que uno le hiciera indicaciones, muy atento a su tratamiento. Esto es para desmentir todas esas pavadas que se dijeron que él tomaba, le daban los remedios como querían, que López Rega influenciaba, todo eso eran macanas. Pero él estaba pendiente de su tratamiento, perfectamente bien. Pero lo que a mí me interesa transmitirles son 2 o 3 experiencias que yo tuve dentro del cuarto. Pues yo tuve el privilegio único, de estar desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche en el cuarto de Gaspar Campos con el general Perón. Durante esos 12 días cruciales donde terminaba el gobierno de Cámpora y empezaba el gobierno de Lastiri. Por lo tanto, yo viví y oí una serie de situaciones íntimas que ocurrieron dentro de ese cuarto. Y ahora se las voy a relatar. La primera, me llamó la atención que en el cuarto del general Perón existiera sobre su mesa de luz una pistola cargada. Y en el rincón del cuarto, a su izquierda, a 2 pasos de su cama, una gran cama, una cama muy confortable, en un cuarto grande, existía un arma larga cargada. Yo el primer día me callé, yo era un hombre joven, yo no podía sacarle temas al general Perón. Yo le contestaba o le pedía, deme su brazo, si siente algo, etcétera, etcétera. Pero después de 2 días yo ya pude animarme a hacer la pregunta. Le dije, miré el arma y lo miré en un momento determinado. Y Perón, con esa precisión típica de él, me contesta, por las dudas, doctor, por las dudas. Eso ya me marcó toda la situación, que él estaba inseguro, que él no sabía en qué momento podía llegar a atentarse contra la vida de él, pero que estaba dispuesto a defenderse hasta él mismo, hasta las últimas consecuencias. Todo eso junto lo saqué como conclusión. Junto con eso, yo que empecé mi permanencia allí en Gaspar Campos el 28 de junio, alrededor del 29 o 30 de junio, el general tenía a los pies de su cama en la pared un televisor que estaba permanentemente prendido, era blanco y negro, pero fue el primer televisor con control remoto que yo vi en mi vida. En esa época no existían los televisores con control remoto. Y él tenía el control remoto en la cama y se ponía el sonido, sacaba el sonido, cambiaba el canal a su gusto. Y en ese momento existía la cadena nacional de radiodifusión. Y de pronto, serían las 6 de la tarde, desde el 29-30 de junio, se corta el programa habitual que estábamos viendo y aparece la imagen del doctor Campos
Cámpora, presidente de la República, saliendo de la Casa de Gobierno y pasando entre medio de los periodistas por la playa de estacionamiento de su automóvil. El general Perón pone el sonido y el doctor Cámpora anuncia a todo el país que salía de la Casa de Gobierno para dirigirse a Gaspar Campos para visitar al general Perón. Me parecía perfecto. Yo no hice ningún comentario, el general Perón tampoco. Volvimos al programa habitual, no pasan 20 minutos, otra vez se corta la televisión y aparece el doctor Cámpora entrando a Gaspar Campos, donde estábamos nosotros. Yo estaba en el primer piso, en la habitación con el general Perón. Pasaba el tiempo, pasaba el tiempo, pasaba el tiempo, y a las hora y media, 2 horas, vuelve a cortarse la televisión y aparece Cámpora saliendo de Gaspar Campos, anunciando que lo había visto muy bien al general Perón, que estaba muy bien de salud, y resulta que al cuarto donde yo le estaba con el general Perón no había entrado. Yo me di cuenta que eso era un desaire, que eso algo estaba funcionando mal. Junto con eso, en más de una oportunidad, le oí al general Perón, y mi padre se lo oyó, y el doctor Tayana, que estaba con mi padre, que era parte del equipo que lo asistía, que lo atendía al general, el general Perón se quejaba de Cámpora por 3 o 4 cosas. Uno de los puntos más importantes era el desorden que había empezado a haber en el país a partir del 25 de mayo del 73. El otro de los puntos muy importantes era la presencia del doctor Esteban Rigui y del doctor Puig en su gabinete, en el gabinete del doctor Cámpora, porque eso le causó un enorme disgusto al general Perón. Y lo otro que se quejaba o lo hablaba o lo manifestaba era la manera desprolija y totalmente equivocada del manejo de la amnistía del 25 de mayo del 73. Estos son hechos históricos realmente importantes que la población actual lo tiene que conocer. Porque una cosa es que se hagan las cosas que se necesitaban, otra cosa de la manera que se hicieron. Yo vi este fenómeno de Cámpora y la televisión, lo vuelve a repetir 48 horas después. Se decía, a las 48 horas otra vez la misma escena, Cámpora saliendo de la Casa de Gobierno, yendo a visitar al general Perón, anunciando que va a ir, entrando a Gaspar Campos, yo le tomaba la presión en ese momento al general, o hablábamos de otra cosa, o no hablábamos nada, pasaba 1 hora y media, Cámpora salía de Gaspar Campos y al cuarto del general no había entrado. Y Cámpora anunciaba al país que había estado con el general. Por lo tanto, yo me di cuenta, o nos dimos cuenta, de que algo se estaba gestando, algo no estaba conforme el general con esta situación. No pasaron muchos días que ya empezamos a escuchar que en caso de que Cámpora renunciara, tenía que quedar Lastiri en el gobierno, por lo tanto, Díaz Vialet tenía que irse de viaje. Y de pronto un día, yo hablo, se habrá sido el rol del 8 de julio, 7 de julio, ya me entero, por estar en el cuarto con el general, que Díaz Vialet tenía proyectado ser mandado al extranjero el 13 de julio, con lo cual ese viernes algo iba a pasar en la Argentina. Bueno, Cámpora renunció el 12. Y también estando yo allí, presencié el apuro con que se lo sacó del país a Díaz Vialet para que pudiera asumir Lastiri como presidente de la República. Esos hechos, yo lamento decir, mencionarlo, pero soy el único testigo real que estuvo, porque estaba 12 horas en el cuarto con ellos, ¿no? El general Perón evoluciona perfectamente bien de su salud, vamos a seguir adelante, por supuesto que el 12 renuncia, Cámpora asume Lastiri, etcétera, etcétera, etcétera. El general Perón evoluciona perfectamente bien de su infarto, que se cicatriza, y para esa fecha ya nos empiezan a llegar electrocardiogramas de España que nos demuestran de que en el electrocardiograma previo, ya en electros de abril o mayo, de principios de mayo del 73, mostraban la cicatriz de un pequeño infarto diafragmático previo. ¿Se acuerda que yo había mencionado que había tenido esa pericarditis? Conversando con el general Perón, después supimos, porque nos informó, que un día antes del viaje de noviembre del 72, él esa noche tiene un dolor prolongado, que pasó totalmente desapercibido, que nadie diagnosticó nada, pero sospechamos que ahí hace su primer infarto de miocardio. Pasado ese tiempo, ya estamos hablando de julio, agosto del 73, se empiezan a preparar llamémosle, la salida política de la Argentina, y en alguna de las visitas a mi padre y a mí, pero a mí por lo menos un par de veces, el general Perón me dijo,
¿será posible que en Argentina no haya algún hombre joven que pueda ocupar el cargo de presidente? Yo ya estoy grande para estas cosas, yo estoy para la macropolítica, pero me gustaría periódicamente poder viajar a España. Lo que me dio la impresión, y quiero que todos ustedes la comprendan, de que General Perón no buscó la tercera presidencia. La tercera presidencia le llegó porque no tenía quien se ocupara de esa situación. El General Perón sigue asintomático y perfectamente bien. Septiembre, gana las elecciones por una enorme cantidad de votos, más del 60% del electorado lo vota, asume su presidencia y empieza a tener actividad ya como presidente, concurriendo a muchos actos políticos. Más que políticos eran actos sindicales, pero con los sindicatos a los que él era afín, que se llevaban bien con él. Pero también él, como era un hombre que le gustaba, tenía orgullo de ser militar, él le gustaba realmente ser general, concurrió a muchos actos militares. Todo esto transcurre bien hasta que a mediados de noviembre del 73, fíjense que acá voy a hacer otra observación política, Perón asume la presidencia el 12 de octubre del 73, pero recién se muda de Gaspar Campos en enero del 74 a Olivos. Es decir, uno se sentía seguro en Olivos hasta que no se sintió que Olivos era seguro, no se mudó, y fue 3 meses después de haber asumido la presidencia. Fíjense el grado de certeza que tenía este hombre de que algo le podía pasar. Bueno, pero en noviembre ocurre otro hecho. Él tiene una bronquitis, un catarro respiratorio, y junto con eso hace un cuadro de arritmia cardíaca transitoria. Él no quería tener una guardia permanente en su casa, él no la quería, y se le respetó inicialmente esa decisión. Bueno, esa noche hubo que correr para socorrerlo, que está la anécdota del doctor Lucky Laglaise, que se lo buscó para tratarlo, la corrida del patrullero que lo lleva mi padre desde el centro, que lo lleva mi padre del centro a Gaspar Campos. Llega mi padre a Gaspar Campos y lo encuentra con esa arritmia, al general sentado en la cama, con mucha fatiga, y ese tipo de arritmia se puede yugular, es decir, cortar, interrumpir, apretando el seno carotídeo, que es un centro de la carótida que tenemos en el cuello acá a la derecha. Mi padre tenía habilidad para eso, apretó el seno carotídeo, paró la arritmia y paró en el acto el edema de pulmón. Eso multiplicó la unión entre mi padre médico y el general Perón, que se convirtió en unión después, porque él era el que le cortaba ese tipo de arritmias con facilidad. Fue una unión muy, llamémosle, constructiva y agradable de ver. Pero a raíz de ese gran sobresalto, es que tanto mi padre, también el doctor Tayana, pero la familia del general Perón aceptan que a partir de esa fecha se haga un grupo de médicos que estén de guardia próximos adentro de Gaspar Campos por cualquier eventualidad que tuviera el general en el ejercicio de salud durante el ejercicio de su presidencia. Y ahí nace ese grupo de 7 médicos del Hospital Italiano, que entre ellos está el doctor Carlos Seara, que lo tenemos acá presente, que empiezan a estar en Gaspar Campos, pero sin tener contacto con el general Perón. Estaban al lado, cerca, pero cuando el general salía a algún acto político o lo que fuera, ellos estaban siempre uno al lado, pero ni el general Perón decía que tenía conciencia de que estos médicos estaban, ni los médicos habían tenido contacto con el general Perón. Yo después le voy a dar la palabra al doctor Seara para que cuente cómo empieza él, cómo lo conoce al general Perón y qué serie de eventos vive al lado del general Perón hasta el momento de su muerte, porque uno que estuvo en la muerte haciendo el masaje cardíaco al general Perón fue el doctor Seara. Yo sí quiero hacer hincapié ya en enero del 74, porque el general Perón alrededor del 10 o 15 de enero resuelve mudarse a Olivos, porque ya se sentía confiado de poder estar en Olivos, y resulta que a mí me toca también hacer el electrocardiograma de rutina a la mañana siguiente del día del ataque al cuartel del sur por el ERP. Me encuentro con el general
muy afectado de lo que le había pasado, realmente muy afectado. Termina el electrocardiograma y yo ahí sí ya tengo un poquito más de confianza con él, lo miro y le digo, ¿qué problema general? Yo no le decía presidente, a él le gustaba que le dijeran general, no presidente. Entonces Sandy, sentándose en la cama, pasándose la mano por la cabeza, como lo hacía él, me mira y me dice, doctor Cosio, al toro no se lo enfrenta cuando embiste, se lo voltea cuando ya pasó. Esto es muy importante, porque mirando la historia argentina, él consigue sacarse de encima de sus gobiernos a dos gobernadores, al gobernador de la provincia de Buenos Aires y al gobernador de la provincia de Córdoba, Videgain y ¿cómo se llama? Obregón Cano. Uno rápidamente y el otro después de unos ciertos tironeos más o menos al mes de este episodio. Pero el hecho importante es que yo estuve con el general Perón esa mañana, cuando él se pone el uniforme de general del ejército, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, con toda la plana mayor del ejército a su espalda, y dirige un discurso a la nación por televisión, que realmente invito a que ustedes lo traten de bajar por internet y de escucharlo, porque fue un discurso enérgico, claro, preciso, castigando o condenando la acción de la guerrilla artera. Y además también invito a que ustedes lean, para estar bien informados, el radiograma que él manda a las Fuerzas Armadas al día siguiente, dando instrucciones de cómo actuar frente a estas fuerzas arteras. Eso es importantísimo. Es el presidente constitucional de la República y comandante en jefe del ejército, el que habló en ese momento. La salud del general Perón empezó ya a deteriorarse a partir de todos estos disgustos, empezó a tener ciertas arritmias, empezó a tener ya ciertas situaciones, llamémosle, más no alarmantes diría, pero más inestables de su corazón, que requerían más de cierto cuidado permanente de los médicos. Pero yo voy a resaltar un hecho muy importante, que es un hecho político. Él tiene el famoso disgusto, el discurso del 1 de mayo del 74, cuando se dirige a la muchachada que le canta cánticos hostiles y los dice estúpidos e imberbes. Eso, otro disgusto importante. El general Perón, con el disgusto de Seiza, tuvo un infarto de miocardio. Y cuando empieza, a partir del disgusto del 1 de mayo del 74, este disgusto de la plaza, empieza nuevamente a tener angina del pecho. Es decir, cada disgusto importante fue un paso más en acelerar el final del general Perón. Quiero decir otra cosa que es muy importante, no con esto voy a terminar, sino que voy a interrumpir parcialmente para dar la palabra a Carlos, después voy a hacer algunos otros comentarios al final seguramente. Quiero decir algo muy importante, la cuestión de la salud y el empeoramiento, pero quiero aclarar a todos ustedes que están ahora en la generación de que se sabe que existe el bypass. En esa época no se podía hacer bypass, aunque ya existía, porque los propios creadores del bypass, el doctor Favaloro y todos los médicos del mundo que estaban haciendo bypass, solo lo hacían en menores de 65 o 70 años. Y el general Perón ya tenía 78, por lo tanto no se podía hacer nada más que tratamiento médico de su enfermedad cardíaca. Ahora le voy a invitar a Carlos